Buenos días a todas y a todos y bienvenidas a esta geocharla Back to the Past, una historia de átomos y fósiles. Soy Dana Sanz Pérez, investigadora doctoral de la Universidad Complutense de Madrid y también formo parte de la Comisión de Mujeres y Geología de la Sociedad Geológica de España. Antes de empezar con esta geocharla quería plantearos una pregunta y es ¿qué es un fósil? Y para que me respondáis os he planteado un juego que os adelanto que si necesitáis más tiempo que el que yo os voy a dar, ya que esto es una grabación, podéis parar el vídeo, tomaros vuestro tiempo para pensar la respuesta y luego continuar, porque en la siguiente diapositiva os mostraré las soluciones. Aquí os muestro 6 fotografías y quiero que penséis cuáles son fósiles y cuáles no. La respuesta es que las dos primeras imágenes son fósiles. Se trataba de la primera un molar de Gomphotherium y la segunda un cráneo de Tyrannosaurus rex. Quizá en la tercera hay algunas personas que han pensado que se trataba de algún fósil de alguna planta, pero realmente es un mineral. La cuarta imagen es una estructura sedimentaria y las dos últimas era un resto fósil de un Ammonites y unas huellas de dinosaurio. Con estas imágenes simplemente he querido, por un lado, haceros pensar y por otra que os deis cuenta que al final un fósil no solamente implica el resto esquelético del animal, sino también cualquier señal del organismo o de su actividad biológica. Dentro de esto entran, por ejemplo, las huellas que veíamos en el ejemplo, pero también los coprolitos, que son las heces fósiles de los animales. Pero esta geocharla se titula Back to the Past, una historia de átomos y fósiles. Ya hemos hablado de los fósiles, pero ¿dónde entran los átomos en todo esto? Quizá si os digo que soy paleontóloga, muchas personas penséis que esta soy yo estudiando los fósiles, o que estudio huellas de dinosaurios o restos esqueléticos de mamíferos fósiles. Pero lo cierto es que en mi caso, en lo que me centro es en los átomos de los fósiles. Y más concretamente en los isótopos estables. Así que vamos a definir qué es un isótopo. Los isótopos son átomos de un mismo elemento químico que tienen el mismo número atómico, como vemos en el ejemplo del carbono, tienen el mismo número de protones en su núcleo, 6, pero van a tener diferente masa atómica, diferente número de neutrones en su núcleo, como es en el caso de los isótopos estables del carbono. El carbono, tenemos el carbono 12 y el carbono 13, ambos con 6 protones en su núcleo, pero el carbono 12 tiene 6 neutrones y el carbono 13 tiene 7 neutrones. Y es que al final, utilizar el análisis de isótopos estables en el registro paleontológico es una herramienta fundamental para poder comprender cambios ambientales, ecológicos o climáticos. Y es que al final, la señal isotópica que se registra en los fósiles es como una huella dactilar. Antes de entrar en más ejemplos paleontológicos, para que entendáis a qué me refiero con que es como registrar la huella dactilar de estos animales, quiero poneros un ejemplo actual. Y es que no sé si sabíais que se utiliza el análisis de isótopos estable para medir la calidad del jamón, y es que la composición isotópica nos permite saber si ese cerdo se alimentó de bellotas o de piensos, y así poder saber si de verdad es un jamón ibérico o no. Y esto básicamente se debe a que los animales son lo que comen, aunque realmente son lo que comen más algo. Y es que el término fraccionamiento básicamente hace referencia al proceso en el que formas o isótopos de un mismo elemento químico se van a separar y distribuir de manera diferente debido a la diferencia en su masa. Como hemos visto anteriormente, los diferentes isótopos tienen diferente masa. Aunque todos los isótopos de un mismo elemento van a tener las mismas propiedades químicas porque se trata del mismo elemento químico, los más pesados o los más ligeros se van a comportar de manera diferente ante ciertas reacciones físicas, químicas o biológicas. Quizá con este ejemplo lo entendéis mejor. Si yo os pidiera lanzar dos balones medicinales de diferente peso, uno de mayor peso, que sería el símil al isótopo pesado del oxígeno, que es el oxígeno 18, y uno de solo 2 kilos, que es el oxígeno 16, seguramente a la hora de lanzarlos el más pesado va a llegar menos lejos
que el de 2 kilos, que lo podremos lanzar a mayor distancia. Pues básicamente esto es lo mismo que pasa con los isótopos ante diferentes reacciones como pueden ser la difusión, la evaporación o efectos metabólicos como son respiración, digestión o fotosíntesis. Dejarme que os ponga algunos ejemplos concretos. Por ejemplo, en el caso del carbono, se produce un fraccionamiento isotópico entre el valor que tiene la planta original y luego el valor que registramos en el esmalte dental de los fósiles. Aquí podéis ver los rangos isotópicos que se conocen en la actualidad para los diferentes ambientes, para la vegetación de diferentes ambientes. Tenemos plantas C3 en bosques cerrados o en bosques más abiertos o incluso praderas C4. Y conocemos la composición isotópica de estas plantas. Pues cuando registramos el valor isotópico del esmalte dental, vemos que hay un enriquecimiento de 14 por 1000 en el caso de los ungulados respecto al valor original de la planta. Y esto es un fraccionamiento que se produce debido a los procesos metabólicos que tienen lugar en el organismo de los ungulados. En el caso del oxígeno también se produce un fraccionamiento isotópico debido a la evaporación. Aquí tenemos dos lagos que originalmente tenían la misma composición isotópica, pero al de la derecha le sometemos a una mayor tasa de evaporación debido a una mayor temperatura y vemos cómo al final el agua que tenemos está enriquecida en el isótopo pesado, que es el negro, el oxígeno 18, porque el isótopo ligero, el granate, oxígeno 16, tiende a irse en esa fase gaseosa debido a la evaporación. Y esto luego lo vamos a registrar también en el esmalte dental de los mamíferos fósiles. Y es que al final un animal que beba de agua sometida a una mayor tasa de evaporación va a registrar composiciones isotópicas más pesadas que un animal que beba de cuerpos de agua sometidos a menor tasa de evaporación. Y aquí os estaba hablando todo el rato del esmalte dental, y es que básicamente en paleontología, si nos remontamos muy atrás en el tiempo, vamos a estudiar sobre todo el esmalte dental, ya que tiene un mayor tamaño de cristales de biapatito, menor contenido en materia orgánica, menor porosidad y mayor pureza mineralógica, que nos va a asegurar que la composición isotópica va a ser fiel a la original y no va a sufrir durante la diagénesis. De todas formas, hacemos diferentes análisis para estar seguras de que nuestra composición isotópica es la original y no ha sido alterada durante el proceso diagenético. Aquí os quiero mostrar de manera muy rápida el proceso de trabajo, y es que primero en los museos y en las colecciones paleontológicas muestreamos el material con una Dremel, como la que usan los dentistas cuando nos hacen una limpieza dental, y sacamos polvo del esmalte dental, que nos llevamos al laboratorio y tratamos para eliminar, por ejemplo, carbonatos que no sean del esmalte dental, sino que han sido adheridos al diente durante la diagénesis, y ácidos húmicos, y finalmente analizamos nuestras muestras también en el laboratorio para obtener las composiciones isotópicas. Ahora os quiero poner rápidamente dos ejemplos de mi investigación para que entendáis la utilidad de esta técnica. Empezamos por este trabajo en el cual hemos evaluado el paleoambiente y la paleoecología que había en una zona de Argentina durante el Mioceno tardío. Y es que al final este momento temporal es clave, ya que en Sudamérica se produjo el gran intercambio biótico americano a finales del Mioceno comienza, que es el momento en el que Norteamérica y Sudamérica colisionan y hay un intercambio entre la fauna de Norteamérica y la de Sudamérica. Y además estamos en un momento ambiental clave, ya que es la gran expansión de las plantas T4, un nuevo recurso alimenticio para muchos animales. En este trabajo lo que hicimos fue estudiar varias localidades fósiles de la región pampeana de Argentina y un total de 270 muestras de esmalte dental de 5 órdenes de mamíferos. 4 de ellos tienen esmalte dental y 2 de ellos, endémicos de Sudamérica, no tienen esmalte dental, entonces estudiamos la ortodontina. Lo que hemos visto con este trabajo, aquí vais a ver un gráfico en el que están ordenadas todas las localidades que veis en el mapa en orden temporal, y luego tenéis los valores isotópicos de los diferentes órdenes que hemos estudiado. Pero aquí yo quiero explicaros los resultados a grandes rasgos
Y simplemente deciros que las rayas verticales que veis en gris marcan la diferencia entre valores de dietas exclusivamente C3 o dietas en las que se incluyen también plantas C4. Y lo que vemos es que hay un cambio en las dietas. Durante el Chasiquense, hace aproximadamente 9 millones de años, tenemos unas dietas sobre todo mixtas, es decir, que los animales incorporan tanto plantas T3 como plantas T4 en su dieta, lo cual nos hace ver que ya había plantas T4 antes de ese evento de gran expansión que ocurre hace 7 millones de años. Luego, durante el Waikeriense, finales del Mioceno, tenemos una preferencia por dietas exclusivamente C3 y finalmente en el Plioceno temprano, finales del Waikeriense, principios del Montermosense, los animales vuelven a incorporar un mayor porcentaje de plantas C4 en su dieta. Así que estamos identificando cambios ambientales y cambios en las dietas de los animales gracias a la composición isotópica del carbono del esmalte dental. En este otro ejemplo quiero mostraros cómo también estos isótopos son útiles para evaluar las condiciones climáticas que teníamos en el pasado. Y es que en este trabajo hemos evaluado localidades fósiles de momentos glaciares e interglaciares durante el Pleistoceno y utilizando 52 muestras de esmalte dental de caballos y cérvidos fósiles de localidades de la misma región, la región pampeana en Argentina, hemos reconstruido la temperatura media anual y la precipitación de cada una de las localidades. Aquí podéis ver los trabajos que hemos utilizado para ello, pero como os decía antes, esto quiero que sea más para que veáis la utilidad más que para que podáis replicar estos estudios. Y es que reconstruyendo las tasas de precipitación y de temperatura de cada una de las localidades, hemos podido reconstruir que en la región pampeana, durante el Pleistoceno, teníamos dos escenarios climáticos. Teníamos uno para los momentos interglaciares y otro para los periodos glaciares. En ambos casos, la región pampeana está afectada por los vientos del oeste, que son húmedos, pero descargan la humedad en la parte oeste de los Andes. Por tanto, a la región pampeana ya llegan como vientos secos, que podéis ver en los dos mapas representados con las flechas grises. Y lo que varía entre ambas fases es la posición de la corriente de chorro subtropical. En momentos interglaciares esta corriente se encuentra sobre la región pampeana, por tanto los vientos húmedos del anticiclón del Atlántico Sur afectan a la región pampeana y por eso las precipitaciones son más altas en estos momentos, mientras que durante los momentos glaciares esta corriente se desplaza hacia el norte, siendo menor la influencia de estos vientos húmedos y por tanto dominando más la influencia de vientos secos en la región, reduciendo así la tasa de precipitación en aquellas localidades que pertenecían a eventos glaciares. Con todo esto quiero que también os quedéis con que hay un principio geológico que dice que el presente es la clave del pasado, pero quiero que también tengáis en cuenta que el pasado es clave para el futuro, ya que entendiendo cómo todas las especies, cómo especies del pasado reaccionaron ante cambios ambientales y cambios climáticos, podemos predecir cómo van a actuar ante el cambio climático actual. Así que muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado esta charla y nada más.